Bueno, muchas gracias a todos, excelentísimo señor presidente. Bueno, me queda una parte compleja, pero por otra parte es fácil. Es decir, a veces las cosas se ven mejor con una cierta perspectiva. Al final, todos los que han estado conviviendo con el profesor Solori durante muchos años, bueno, tienen una perspectiva de las cosas sesgada. Y yo voy a tratar de ver o de hablar de cuál es lo que yo creo que ha sido el impacto del profesor o don Manuel en toda la oftalmología española. Y pongo eso, la herencia de un maestro y de un oftalmólogo universal. Se ha comentado, yo creo que no sé si Juan Durán o que realmente es un oftalmólogo universal. El impacto no ha sido solamente en la oftalmología española, sino sobre todo en Sudamérica, pero también en Europa. ¿Cuál es mi contacto? Pues yo no he tenido la fortuna de pasar horas, de disfrutar de tantas comidas, cenas o actos con él, pero sí he tenido mucho contacto en viajes dentro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oftalmología. He tenido la fortuna, aunque sea indirectamente, con mi maestro, es uno de sus discípulos, o su primer discípulo está aquí, mi padre. Y yo creo que él ha estado muy influido, lo querrá decir o no, ha estado muy influido por don Manuel y parte de eso lo ha transmitido a la escuela aquí en Madrid y a mí mismo. Y bueno, y sí que me hubiera gustado tener más contacto con él porque efectivamente se ha dicho aquí, era un placer oírlo hablar por muchas cosas. Y la pregunta que voy a hacer, y yo creo que la contestación es obvia probablemente, es ¿realmente es posible cambiar la oftalmología española desde Galicia? Al final ahí en la esquina y con la lluvia en Santiago y un sitio así, pues realmente sí que lo es, sí que lo ha sido. Aquí previamente se ha hablado de eso, ¿no? Desde el punto de vista de sus discípulos, cómo han percibido ese cambio. Se ha hablado de el cambio en la estructura de los hospitales, de los servicios. Yo voy a hablar de otras cosas. Sobre todo teniendo en cuenta, que también se ha dicho hoy, de dónde partíamos. Partíamos de unos chavales imberbes, y a partir de esos chavales imberbes pues se ha difundido el conocimiento y el cambio en la oftalmología a muchas comunidades españolas. Y esto está reconocido. No es que lo digan ellos o que lo digamos, no, es que es así. Y la diferencia, y aquí voy a ser un poco subjetivo, la diferencia es que ha trascendido mucho más la Escuela Gallega de Oftalmología que otras escuelas que tenían el potencial a lo mejor mayor de hacer un cambio, y probablemente también se ha hablado por esa capacidad que tenía el profesor de trascender su propio beneficio, o lo que solamente le venía bien a él, ¿no? Yo creo que también se ha dicho, ¿no? Es la importancia del trabajo en equipo, la importancia de todo el trabajo conjunto para un fin mayor, ¿no? Y yo creo que eso él lo tenía claro, y yo creo que eso es lo que probablemente, ese éxito, eso es lo que ha hecho que su modelo tuviera tanto éxito y en parte se ha trasladado a Madrid. Y yo me quedo con unas frases que yo utilizo, lo he utilizado mucho estos años antes de su fallecimiento, y es el ejemplo, también algo se ha hablado, y una cosa que es más anecdótica, más graciosa, ¿no? Es decir, que vive de tus maestros hasta que puedas vivir de tus discípulos, pero que es una cosa que es importante. Por lo menos quiere decir que tienes que tener discípulos, y eso, si no, no puedes vivir de ellos, ¿no? Bien, ¿y qué aspectos a mí me parecen más importantes? Lo primero, y se ha comentado también aquí, no es aprender, el egoísmo que tenemos muchos de yo aprendo y me lo quedo, es transmitir. Y esa probablemente es la diferencia de una escuela, o de formar una escuela a no formarla, ¿no? Es decir, tengo una responsabilidad de transmitir los conocimientos que yo adquiero. Y se ha hablado de cómo lo hacía, ¿no? En los seminarios, la formación continuada, siempre, es que cualquier conversación que se tenía con él era un aprendizaje. Él era muy generoso en eso. Otra cosa muy importante, sobre todo pensando en la investigación,
la curiosidad. Él siempre preguntaba también se ha comentado, a un residente o a mí cuando yo era un chaval, oye, ¿tú qué piensas de esto? Yo, ¿qué voy a opinar? Si el señor profesor me pregunta a mí, ¿qué voy a opinar? Pensar antes de hacer, es decir, esa reflexión antes de la acción, y que hay que colaborar. Y él lo tenía muy claro por lo menos desde que yo estaba en oftalmología. Y esto hizo que influyó mucho en la clínica en Galicia y un impacto grande fuera de Galicia, en España y en el extranjero. Yo, ¿cómo lo veo? Ya digo, intentando alejarme un poco. Yo veo que siempre ha sido una figura inspiradora para la gente en su escuela, pero para muchas otras personas, ¿vale? Fuera de ella, no discípulos directos. Era muy hábil manejando egos, y que aquí los egos pues, son muy grandes en cualquier campo. Lo manejaba muy bien, era capaz de identificar, porque claro, una escuela, sí, bueno, hay que poner algo, pero hay que saber identificar a quién tiene un potencial y luego transmitirle o imbuirle el deseo de ir más allá, ¿no? Y eso yo creo que era capaz de identificar y ser generoso a la hora de ayudar a promocionar los talentos, cosa que no todas las personas lo tienen, es decir, ser generoso, esa generosidad de ayudar. Y claro, es que esto no es ahora que tenemos el ChatGPT, el PubMed, hacemos así, conseguimos todo. Ahora probablemente el aprendizaje o el autoaprendizaje es un poco más sencillo. Es que de aquella, pues había que coger el coche o el tren o un avión a hélice y no todo el mundo podía pagar ese viaje. Y bueno, él tenía la generosidad de aprender, no para él y para su beneficio único, sino yo he aprendido y tengo la responsabilidad del docente de transmitir lo que yo he aprendido. Él buscaba la excelencia, pero la práctica clínica, y también se ha hablado, para él era una herramienta, un elemento de reflexión, y eso lo ha transmitido probablemente a sus discípulos directos y a los indirectos. Yo tuve la fortuna de uno de los primeros libros que escribí en oftalmología, lo escribí con él, es un placer, es un orgullo. Pero voy a destacar dos cosas del prólogo, ¿no? Él decía, esto, bueno, aparte de muchas cosas, decía, es resultado de mi propia curiosidad. Él siempre era curioso, siempre buscaba cosas que le alimentaran, ¿no? Eso. Y le gustaba, pues bueno, pues es una travesía de los mares, decir, bueno, pues es algo nuevo y para mí es un desafío. Y también algo importante, es decir, el cuidado con lo nuevo. No todo lo nuevo siempre es mejor, sino hay que tener autocrítica, hay que tener prevención. Ese fue el segundo libro que se publicó de esta técnica de biomicroscopía ultrasónica en el mundo. Había uno que fue el que desarrolló la técnica y el nuestro. Y la investigación en España le debe mucho esa capacidad de aglutinar, de manejar los egos con escuelas que a veces no se llevaban tan bien. Es el profesor Pastor, se ha mencionado hace un momento. Es decir, sin duda, la oftalmología española le debe y ha dejado como herencia la constitución de Oftarred. Es una red temática de cooperación del Carlos III, ese es el homenaje, ha salido también que le hizo el profesor Pastor cuando fue coordinador de la red. Él fue el primer coordinador de la red y si fue posible fue por él, por saber manejarnos a todos y por, bueno, pues alguna llamada telefónica muy oportuna en algún momento también, pero eso no lo voy a contar. Pero eso es lo que ha hecho, que queramos o no, pues muchos de los trabajos, de las redes, de la colaboración que ahora existe en la oftalmología española, se lo debemos a él. Ya simplemente por eso es un impacto tremendo. ¿Cómo lo veían fuera? Pues también se ha comentado. Yo solamente voy a dar una cosa. Independientemente de sus méritos, que son muchos, desde fuera o desde Coimbra, lo que ellos daban es, bueno, es el doctorado honoris causa, pero es por la escuela, la capacidad que tuvo de transmitir y de crear una escuela que tuvo impacto en España, en Portugal, etc. Y su generosidad, que también lo mencionan, de siempre que desde Coimbra, bueno, es su íntimo amigo, estaba ahí con un abad, pero siempre que tenía que participar en algo, iba encantado para compartir. Y esto representa mucho, esa es la estatua que tenemos ahí en la Complutense, yo también la saco mucho. Sí que yo creo que
esto dice mucho, es decir, él entendió perfectamente esa responsabilidad de transmitir el conocimiento, recogerlo y transmitirlo. Y realmente estamos en hombros de gigantes, es decir, todo es mucho más fácil cuando tenemos personas de referencia como don Manuel. Y lo es porque, bueno, todos nos gusta, ¿no? Pues las medallas, ¿no? Como Zhukov, ¿no? Pues ahí tener medallas en el pecho, a él yo creo que también, no lo conozco, me imagino que eso siempre le podía llenar de orgullo, pero eso, o según uno va ascendiendo en la carrera académica, en la científica, no solamente es un privilegio, hay una responsabilidad que tiene que ser mayor y que yo creo que él lo asumió. La dedicación y el trabajo que tenía, de nuevo, pues se ha hablado, la importancia del grupo. El grupo siempre es más fuerte que un individuo y la responsabilidad de la docencia, de transmitir los conocimientos. Bueno, tengo que hablar de mi libro, ¿no? De lo mío. Bueno, pues, y se lo comentó antes el profesor Fernández Vigo, sí, nosotros mantenemos el seminario mensual. Este seminario lo trajo el profesor García Sánchez, después de pasar por Cádiz, y es exactamente el mismo concepto que desarrolla el profesor Salorio. Tenemos un curso de iniciación a la oftalmología. Este año pues hay 162 inscritos, son todos residentes de primer año de oftalmología. Él no faltó desde el primer curso y la última vez que él habló en esa conferencia, que como siempre en los últimos años ya era más humanística, ¿no? Pero no faltó y hasta el año 2020 él vino, pese a todo, y a acompañarnos. Y realmente, de nuevo, ¿qué es lo que ha cambiado en el siglo XX? Esa transición, el siglo XXI, esa transición del siglo XX al XXI, él la vivió, ya no solamente es que sea el grupo de oftalmólogos, es la investigación trasciende a la oftalmología. Ahora mismo, en cualquier campo de la medicina lo hace, ¿no? Es totalmente, hay que contar con un montón de especialidades. Y bueno, pues la herencia, aunque sea a través del profesor García Sánchez, yo creo que la escuela y lo que se fundó, y pongo esta diapositiva porque dentro de esos son los premios Arruga. Los premios Arruga es un premio que da la Sociedad Española de Oftalmología a investigadores menores de 70 años. Él lo tuvo en el año 70, estaba todavía en Santiago, y este año pues lo ha obtenido el doctor Fernández Vigo, que es el hijo del profesor Fernández Vigo, que está con nosotros, y bueno, nació en Galicia. O sea, que bueno, que algo vamos generando. Y también yo creo que lo que hemos aprendido de él y del éxito de su escuela es ayudar a los jóvenes, promocionar a los jóvenes, identificar el talento y ayudarlos, ser desprendidos como él lo fue. Y aparte de eso, pues es también la responsabilidad, lo tiene Asomega, de ayudar a aquellos jóvenes oftalmólogos de Galicia para que, bueno, tengan la oportunidad de formarse en el Hospital Clínico San Carlos. Pues hoy luego entregaremos la segunda beca y bueno. Y como decía, trascender lo que es el localismo, y eso él lo supo hacer, ir más allá. Por lo tanto, él sí que, en contra de todas las... pues fue capaz de trascender Galicia, fue capaz de cambiar, no solamente, eso es muy importante, lo dijo el profesor Gómez Ulla antes, es decir, no solamente cambiar Galicia, sino cambiar la oftalmología española. Yo destacaría la curiosidad que siempre tuvo, con un motor de la investigación, las ganas de acaparar conocimiento, pero de transmitirlo también, el liderazgo, y de nuevo se ha hablado, es decir, ha ejercido un liderazgo importante para el cambio, el motor de cambio de la oftalmología española, la inspiración hacia otros. Y bueno, pues yo creo que no solamente es el impacto, sino también personal, sino a través de sus discípulos. Y yo creo que ha creado esta escuela y ha sido capaz, o bueno, sus alumnos, sus discípulos han sido capaces de transmitir esos ideales a la siguiente generación. Y ya termino, y simplemente, bueno, esto es una foto que también yo pongo con cierta frecuencia en mis charlas. Él, que fue era el almirante de la Armada Británica en el momento de la Primera Guerra Mundial,
Siempre en esos momentos, a finales del siglo XIX, primeros del XX, a los marinos les gustaba mucho eso. Y eso es un simbolismo muy potente, porque él podía cambiar el curso de la guerra en una tarde, si hacía algo mal o hacía bien. Pero él se fotografiaba con su equipo, todos los marineros, hasta el último grumete dentro del barco. Es decir, el equipo es importante. Somos todos importantes, cada uno en la labor que tiene. Y con esa filosofía quizás se pueda entender de qué manera, con un equipo de 5 personas, no como los 2000 marineros, con 5 personas, empezando hace muchos años, el profesor Sánchez Salorio fue capaz de cambiar la oftalmología para mejor. Y bueno, pues muchas gracias.